Hola, mi nombre es Miquel Urquiza, soy instructor adjunto de la sección de Medicina de Urgencia de la Universidad Católica. Yo soy especialista en urgencia y quiero agradecer a la gente de Acutem que me invitó a participar en esto. Y hoy vamos a hablar de pancreatitis aguda. Veamos algunas generalidades primero. La incidencia en Estados Unidos es de 5 a 30 personas por 100.000 habitantes. Tiene una mortalidad del 5%, ¿ya? Y en Chile la mortalidad está más o menos en 7 al 12% según los registros del DEIS, pero va en disminución, ¿ya? Y estos registros son bastante antiguos, en el fondo son 2012 me parece que era la fecha, efectivamente 2012 es la fecha cuando se encontró se obtuvo esta cifra. La mayoría de los casos van a ser pancreatitis leves, ¿ya? Y la mortalidad global de todas las pancreatitis en el fondo es más o menos de un 1%. En el fondo, si es que uno agarra todas las pancreatitis, independiente de su complejidad, un 1% de mortalidad. Ya cuando aparece necrosis, un 15% de mortalidad. Y ya cuando son infectadas, hay un 30% de mortalidad. De todas las pancreatitis, un 15% serán severas. Etiologías hay muchas, ya entre eso tenemos la colelitiasis, el alcohol, la litiasis más el alcohol van a ser el 80% de las causas, la hipertrigliceridemia, que en globo está relacionada a un 10% de las pancreatitis, pero en las mujeres embarazadas puede ser hasta un 50% de las pancreatitis. Drogas y fármacos, en el fondo acá hay de lo más variado, como por ejemplo el omeprazol, el cotrimoxazol, el ácido valproico, la hidrocortisona, el losartán, la isoniazida, furosemida, enalapril, ¿ya? La dapsona, la codeína, la miodorona, la marihuana, ¿ya? Son todas drogas que pueden provocar, o fármacos que pueden provocar pancreatitis. Los tumores pancreáticos también pueden provocar pancreatitis, la hipercalcemia, ¿ya? Que es más raro, pero siempre es importante conocer el calcio del paciente, ¿ya? Por dos motivos. Uno, porque puede ser causa, y lo segundo es porque puede haber hipocalcemia en casos de pancreatitis severa. La autoinmunidad, ¿ya? Hay patologías autoinmunes que pueden dar pancreatitis. Las picaduras de escorpión, personalmente uno de los favoritos. Por suerte no tenemos de esos escorpiones, pero bueno, es algo raro. Y está el idiopático, que se ve más o menos en un cuarto de los pacientes, ¿ya? Es bien probable que con el avance de la resonancia y todo eso, estos idiopáticos empiecen a disminuir, ya que muchos de estos idiopáticos que habían eran en realidad microlitiasis que no se veían con la ecografía. Entonces, hoy en día probablemente los idiopáticos sean bastante menos, ¿ya? Gracias a los avances en la imagen y todo eso. La colelitiasis, especial importancia en nuestro país y en toda la población sudamericana sobre todo, ¿ya? Hay una alta incidencia de colelitiasis en la población y esto puede generar pancreatitis, ¿ya? Y por lo general todos los pacientes con pancreatitis deberían tener un estudio de vía biliar y de vesícula. El alcohol, ¿qué pacientes alcohólicos son los que tienen más riesgo? La verdad es que todos los pacientes eventualmente pueden tener riesgo, pero el clásico es aquel que ha estado tomando un atracón de alcohol, ya ha estado tomando mucho, y después 12 o 24 horas después de haber suspendido el consumo de alcohol, empieza con estas molestias y el dolor abdominal, ¿ya? Esto, entonces, por lo general son pacientes con este consumo crónico, y consumo crónico son pacientes que llevan más de 5 años tomando 50 gramos o más de alcohol diario, y después de estos atracones de consumo de alcohol, ¿ya? Así que ese es el paciente de más riesgo, ¿ya? Eso no quiere decir que alguien que haya tomado alcohol sin cumplir estas características no pueda tener una pancreatitis secundaria al alcohol, pero la verdad es que ya empieza a ser más raro. ¿Cuáles son los diferenciales que tenemos que tener en cuenta? Son varios, ¿ya? Por supuesto que todo lo que venga de la vesícula, ¿ya? Y ahí está la colecititis, la colangitis, ¿ya? Cosas que pueden doler en mi abdomen superior, la víscera hueca perforada, la úlcera péptica, el cólico biliar, ¿ya? La obstrucción intestinal también puede dar estas molestias. Y cosas importantes, nuevamente, todos los dolores abdominales, siempre pensar en la aorta, y el aneurisma aórtico abdominal complicado también puede doler. Y en pacientes mujer joven
pensar en embarazo ectópico. También hay cosas cardiopulmonares que pueden dar síntomas similares a la pancreatitis, sobre todo la pericarditis, el infarto agudo del miocardio y el estrés respiratorio agudo. Si resumimos toda la fisiopatología en una sola palabra, es la autodigestión. Y básicamente lo que ocurre es que el tripsinógeno se activa a tripsina, hay un reclutamiento de macrófagos y neutrófilos, eso va a generar más daños, hay más activación de tripsinas y otras enzimas digestivas, y este loop empieza a perpetuarse, ¿ya? Afortunadamente, en la mayoría de los pacientes con pancreatitis, este loop se detiene de manera espontánea, ¿ya? Pero a veces este loop se mantiene y va a dar paso a pancreatitis que son bastante más graves. Cuando hablamos de las causas específicas, las tres principales, que son la litiasis, el alcohol y la hipertrigliceridemia. La litiasis lo que hace es aumentar la presión de la vía biliar. Esto genera un reflujo hacia el páncreas y se produce daño a la célula pancreática y se produce activación de tripsinógeno en tripsina. El alcohol, la teoría que hay atrás es que el etanol aumenta la sensibilidad a la colecistoquinina, ¿ya? Y este aumento de la sensibilidad, la verdad es que sería algo más idiosincrático, ¿ya? Más que algo transversal en toda la población, y a lo mejor por eso tampoco vemos pancreatitis alcohólica en todos los pacientes que tienen atracones de alcohol, ¿ya? Esta sensibilidad a la colecistoquinina hace que haya más tripsina y eso va a generar más daño. Y la hipertrigliceridemia, y estamos hablando de hipertrigliceridemia importante, más de 1000 miligramos por decilitro. El problema es la producción de ácidos grasos libres y estos van a terminar inflamando las células pancreáticas. Cuando hablamos de las fases de la pancreatitis, tenemos dos fases: la temprana o precoz y la tardía. La temprana o precoz y la tardía se van a solapar muchas veces, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? En la temprana, que es la primera o segunda semana, hay activación de citoquinas, se produce esta respuesta inflamatoria sistémica y la severidad va a estar dada más que nada por la persistencia de la falla orgánica múltiple. Por lo general, en los pacientes más leves tiende a ser transitorio, de menos de 48 horas. Y acá las complicaciones locales empiezan a ser poco frecuentes, ¿ya? Por lo tanto, en la fase temprana, la mayoría de los pacientes, más que tener complicaciones de necrosis y de abscesos y de infecciones, más que nada lo que tienen son complicaciones de la falla orgánica múltiple, ¿ya? Y tienden a morir por falla orgánica. En la tardía, que a partir de la semana o segunda semana, ya como les dije, se puede solapar, no es algo tan matemático, va a ocurrir solamente en aquellas pancreatitis que son moderadas o severas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Va a haber una persistencia de la falla orgánica múltiple y van a haber presencia de complicaciones locales. Y eso es lo que estábamos conversando antes de las necrosis y las colecciones que pueden existir en relación a la pancreatitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tienen que haber 2 de 3. ¿Y cuáles son esos 3? La clínica, los biomarcadores y la imagen. ¿Cuál es la clínica típica? La clínica típica es el dolor en el abdomen superior irradiado a la espalda, ¿ya? Y esa es la clínica. En el fondo es este dolor en el abdomen en faja, ¿ya? Las náuseas y los vómitos van a estar presentes en un 90% de los pacientes, ¿ya? Pero no es necesario para el diagnóstico. Por lo tanto, ¿pueden tener pancreatitis que no vomitan? Sí. ¿Es raro? Sí, pero la pueden haber, ¿ya? Así que no es necesario para el diagnóstico. Y lo otro es que el nivel de dolor no se correlaciona con la severidad y con respecto al examen físico en este aspecto clínico. El de dolor en epigastrio, todo el abdomen superior es como el hallazgo más constante, ¿ya? Y cosas más tardías y que hablan ya de hemorragia retroperitoneal, y en el fondo son los signos de Cullen y Gray-Turner, que ya, en el fondo eso ya son pancreatitis hemorrágicas, en donde hay sangre al peritoneo, sangre al retroperitoneo, y eso es muy malo. Con respecto a los biomarcadores, tenemos la lipasa o la amilasa 3 veces por sobre el valor normal más alto. En el fondo, en el centro donde yo trabajo, llega hasta 60, de 180 para arriba es diagnóstico. La lipasa tiene una sensibilidad más o menos del 100% y una especificidad del 99%, pero puede haber un 10% de falsos positivos, por lo que hay dudas de realmente si es que la lipasa es tan buena, ¿ya? Y en el fondo es muy buena, es el biomarcador que tenemos que elegir sí o sí, ¿ya? Pero en el fondo los buenos resultados que se le habían atribuido probablemente no sean tanto como se dice, ¿ya? Porque puede existir este 10% de falsos positivos. Por ejemplo, un 4,4% de las enfermedades inflamatorias intestinales pueden tener elevada la lipasa en niveles de pancreatitis sin que sean una pancreatitis, ¿ya?
Y pueden haber otros falsos positivos como la cetoacidosis diabética, la obstrucción intestinal, el TEC, ¿ya? El traumatismo encefalocraneano y la falla renal. Ahora, pocas veces esos llegan al umbral de las 3 veces, ¿ya? La amilasa tiene una sensibilidad más baja, del 81%, ¿ya? Y es menos específico, ¿ya? Está en los ovarios, está en el intestino, está en las glándulas salivales, en músculo esquelético, en el intestino delgado, en tejido adiposo. Y tiene la particularidad de que se eleva en 24 horas y cae a los 5 días. Por lo tanto, es un biomarcador que es como bastante fugaz. Y un último dato es el tripsinógeno 2 urinario, con una sensibilidad del 72% y especificidad del 90%. Nunca lo he usado, nunca lo había escuchado. Se los cuento porque existe en el fondo, por si alguna vez lo ven. Pero la verdad es que no tiene una aplicación clínica real. En este momento, por lo menos que yo conozca. Con respecto a las imágenes no son necesarias para el diagnóstico, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en claro. En el fondo, si tienen el biomarcador y la clínica, la imagen para el diagnóstico no es necesaria. La imagen es necesaria para descartar diferenciales y para ver la vía biliar, ¿ya? Por lo tanto, el escáner no aumenta la sensibilidad para el diagnóstico de una pancreatitis y puede ser negativo si es que se hace muy precoz. O sea, pacientes que uno le hace un escáner con el inicio de los síntomas, puede ser que no veamos nada en ese escáner y por lo tanto tengamos una falsa seguridad de que el paciente no está con una pancreatitis. Por lo tanto puede tener un falso negativo que puede llegar al 27%, o sea, casi un cuarto de los pacientes en el fondo van a tener este falso negativo. Lo que sí pueden encontrar complicaciones, ya como las colecciones, necrosis y derrame pleural, pero como les dije, estas complicaciones aparecen en la fase tardía, que es a partir de la segunda semana, ¿ya? Y lo que sí es la modalidad de imagen, si es que el paciente después de 72 horas no está evolucionando de manera favorable. Es decir, un paciente que viene con una pancreatitis, que ya 72 horas en tratamiento y no está andando bien, bueno, ese paciente debiera tener un escáner para ir a buscar precisamente estas complicaciones. La resonancia es mucho mejor para ver tejidos blandos y hablando de la vía biliar, pero la verdad es que no nos va a aportar mucho más y el ultrasonido no aporta mucho, excepto la evaluación de la patología biliar, ¿ya? Por lo tanto, para el diagnóstico de pancreatitis no es necesario, pero sí es necesario para ir a evaluar la vía biliar y para poder buscar otros diferenciales, ¿ok? Entonces, eso es importante con respecto a las imágenes. Con respecto a la estratificación de riesgo, a nosotros nos gustan los scores. Hay 3 scores, uno que es el Ransom, el Apache 2 y el VISAP, cada uno con sus particularidades. El Ransom es de los años 70, ¿ya? Se hace con 2 puntos de corte, uno al ingreso y otro a las 48 horas. Y tiene una sensibilidad y especificidad que es buena, una sensibilidad del 90% y especificidad del 67% con un score de más de 2 a las 48 horas. En el fondo, para decir que esta pancreatitis va a ser grave. El problema es que en la urgencia eso no nos sirve, porque claro, hay que tener 48 horas y hay que tener un score inicial, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos ese tiempo y por lo mismo el Ransom no es útil en la medicina de urgencia. El Apache 2 es del año 84-85, ¿ya? Y tiene una sensibilidad del 89%, una especificidad del 70%. La verdad es que nuevamente es uno de esos scores que es tremendamente complicado, tiene muchas cosas de laboratorio, necesita gases arteriales, ¿ya? Y necesita una calculadora para poder ser medido, ¿ya? Y pide cosas como el sodio, la creatinina, los leucocitos, etc. Y van sumando diferentes puntos y diferentes cortes de riesgo. La verdad es que el Apache, nuevamente, la urgencia no es algo práctico, no es algo que ocupemos. Sí le va a importar a la gente la UCI y sí va a ser importante, por ejemplo, para poder hacer el seguimiento de estos pacientes y ver cómo evolucionan, ¿ya? Y la utilidad del Apache finalmente hoy en día probablemente está más en el seguimiento que se le puede hacer al paciente que en el diagnóstico de severidad. El VISAP, en cambio, es bastante más simple. El VISAP se diseñó el año 2007-2008, ¿ya? Y el único examen de laboratorio que tiene es el BUN, ¿ya? Y ve cosas que son un poco más clínicas, ¿ya? Ve si es que hay alteración del estado mental, ve si es que hay condiciones de CIRS, la edad y si es que hay derrame pleural, ¿ok? Un VISAP mayor a 2 tiene una mortalidad de un 2%, ¿ya? Y tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 87%.
El problema es que todos estos scores no nos van a ser útiles en el servicio de urgencia, porque como este es un proceso inflamatorio que está ocurriendo en el momento que vemos al paciente con dolor y que está progresando como frente a nosotros, la gran mayoría van a subestimar al paciente con una consulta precoz. Por lo tanto, no nos es útil ninguno de estos scores para nosotros poder decir cuál es el riesgo real de nuestro paciente. Y si bien todos los scores consideran algunos exámenes de laboratorio y todo eso, no todos ellos consideran la edad, las comorbilidades y el estado de las comorbilidades, ¿ya? Entonces es muy diferente tener un paciente con un diabético, con una diabetes muy mal controlada, o hipertenso, con una hipertensión muy mal controlada, o un paciente con un cáncer, versus pacientes que son sanos, ¿ya? Entonces, todo eso hace que en el fondo es importante calcular estos scores, sí, pero no por nosotros, sino que por la utilidad que van a tener en el seguimiento en el tiempo probablemente, ¿ya? Pero ninguno de estos scores nos va a decir si es que el paciente puede ir a una sala básica, si se puede ir de alta, o si es que tiene que ir a una UCI, ¿ya? Ahora, algunas de las cosas importantes, ¿ya? Todos los pacientes que mueren, todos los pacientes que tienen falla orgánica múltiple persistente, los pacientes que tienen necrosis pancreática y los que tienen estadía en UCI, tienen al menos 2 criterios de SIRS. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente que tiene un solo criterio de SIRS probablemente va a ser un paciente que va a andar mejor, ¿ya? Y esto es obvio, ¿ya? Pero la estadística como al revés nos sirve, ¿ya? Nosotros sabemos que los pacientes que se mueren, los pacientes que tienen falla orgánica múltiple son los más graves, ¿ya? Y es obvio que van a tener varios criterios de SIRS juntos. Ahora, ¿qué pasa si venga un paciente sin criterios de SIRS? Bueno, es un paciente que no está tan grave en ese momento, ¿ya? Nuevamente, no nos va a servir para decir si es que el paciente tiene que ir o no a una UCI o a una sala, pero es un factor más que podemos tener en cuenta y que nosotros podemos decir que el paciente todavía no ha aumentado al menos una respuesta inflamatoria sistémica. Con respecto a la gravedad, está la clasificación de Atlanta, ¿ya? Esta clasificación de Atlanta nace para el 2012 para unir todos estos conceptos, ¿ya? Y todos hablar un mismo idioma. Básicamente lo que dice es, está la leve, que no hay falla de órganos y no hay complicaciones, es decir, el paciente no tiene ninguna falla orgánica y no tiene ninguna necrosis ni colección ni nada. Después está la moderada severa, que es una falla de órgano que dura menos de 48 horas y que puede o no tener complicaciones. Y después está la severa, que es la que dice que hay falla de órgano persistente de más de 48 horas. Como pueden ver, finalmente la clasificación está dada por la falla de órgano, ¿ya? Leve es sin falla de órgano, moderada o severa es la falla de órgano de menos de 48 horas y la severa es la falla de órgano más de 48 horas. Ahora, esta falla orgánica no tiene por qué ser múltiple, puede ser única, ¿ya? Entonces, un paciente que persiste con una insuficiencia renal mucho tiempo y todo eso son pacientes que están más graves. Cuando hablamos de la clasificación de Atlanta, el 80% van a ser leves de las pancreatitis que nosotros vemos y van a haber solamente cambios intersticiales en las imágenes. Y la mortalidad en estos pacientes es muy rara. En las moderadas, las complicaciones transitorias van a ser complicaciones transitorias de menos de 48 horas, que pueden ser locales o sistémicas, ¿ya? Y en el fondo ahí estamos hablando de la falla orgánica. Y la severa, ya las complicaciones son bastante más persistentes. Y el tema es que, por ejemplo, mientras más temprano se instale la falla de órgano múltiple, más riesgo de mortalidad va a tener este paciente, en donde la mortalidad puede llegar a ser un 50%, y si es que estos se infectan más encima, puede ser aún más alta. Otra forma de clasificar esto es como la pancreatitis aguda intersticial, ya en donde hay un edema difuso local, que habitualmente va a ser difuso, y habitualmente los síntomas van a resolver en una semana en estos pacientes. Después aparece la pancreatitis necrotizante aguda, ¿ya? O sea, la pancreatitis aguda necrotizante, perdón, en que va a ser un 5 o un 10% de la pancreatitis y va a haber necrosis en el páncreas o peripancreático. Y finalmente vamos a tener la necrosis pancreática infectada, que esto ya aumenta la gravedad del cuadro. Y la verdad es que es el caso donde uno debiera empezar a dejar el antibiótico a los pacientes, ¿ya? Y no antes, no se deja de manera profiláctica. No existe una correlación tampoco entre el volumen de necrosis y la probabilidad de infección, ¿ya? Y el diagnóstico que se hace de dos formas. La forma imagenológica, en que se hace por un escáner y se ve gas, en el fondo, en la zona de necrosis pancreático, que eso habla del metabolismo de las bacterias.
o también se puede hacer con una punción de aguja fina, en donde se va a ver después en el Gram y con el cultivo el crecimiento de bacterias u hongos, ¿ya? Esto habitualmente desde el punto de vista de la medicina de urgencia no es tan importante, ya, porque habitualmente no recibimos estos casos nosotros, pero sí es importante saberlo, porque en el fondo una pancreatitis, que habitualmente la vamos a recibir en su fase aguda intersticial, puede terminar en una pancreatitis aguda necrotizante o una necrosis pancreática infectada. Por lo tanto, es importante saber que la evolución de estos cuadros puede ser muy malo y que no tenemos predictores tan buenos como para saberlo. Vamos al tratamiento y vamos a hablar ahora sí del tratamiento agudo, ¿ya? Que van a ser las primeras horas. Siempre nos enseñaron a nosotros que estos pacientes necesitan una cantidad de volumen impresionante, que los pacientes hacen tercer espacio y que sí o sí los tenemos que hidratar a todo lo que dé para que el paciente pueda sobrevivir. La verdad es que hoy en día la dinámica en casi todo lo que corresponde a volúmenes va para el otro lado, en el decir, a lo mejor mucho volumen no es tan bueno, ¿ya? Y hoy en día lo que se propone es que hay que hacer esto dirigido a metas y no en base a cc por kilo, ¿ya? En el fondo, yo me fijo en un parámetro y ese parámetro es el parámetro que yo quiero ir a modificar con el volumen y veo si es que soy capaz de modificarlo. Y además tengo que poner parámetros de seguridad para poder decir si es que el paciente puede tolerar más volumen o no. Y para eso nos sirve el ultrasonido, nos sirven los signos vitales, etc. Hay un estudio que es el último que salió en el New England, que lo que hizo, que se llama el Waterfall Trial, ¿ya? En el fondo el estudio de la cascada, y que vieron la resucitación con fluidos en la pancreatitis aguda con una modalidad agresiva o una moderada, ¿ya? La agresiva era un bolo de 20 ml por kilo más una infusión de 3 ml kilo hora, versus la moderada, que era una infusión de 1.5 ml por kilo hora y que podía o no tener un bolo de 10 ml kilo si es que el paciente está hipovolémico para el clínico, ¿ya? ¿Qué es lo que se terminó viendo? Que la modalidad agresiva había más sobrecarga, más síntomas, más días hospitalizados y más riesgo de necrosis pancreática. Finalmente, este es un estudio que demuestra que el volumen en exceso puede hacer mal al paciente. Hay otro estudio que comparaba 10 a 15 ml kilo hora versus 5 a 10 ml kilo hora, y el uso de volúmenes más altos producía más conexión a la ventilación mecánica invasiva, más síndrome compartimental abdominal, más sepsis a las 2 semanas y más mortalidad. Cuando hablamos de con qué debiéramos hidratar, hay muchos estudios que están peleando hoy en día si es que el ringer, el suero fisiológico y todo eso, pero la verdad es que hoy en día entre cristaloides no hay nada claro. La tendencia natural es a ir a favor del ringer, que nos parece que es más fisiológico, pero en datos duros todavía no tenemos nada, ¿ya? Con respecto al uso de coloides o almidones, que también durante mucho tiempo estuve de moda, pero ya es una moda que incluso cuando yo estudiaba medicina iba en retirada, aumentan la mortalidad, ¿ya? Así que coloides y almidones sintéticos no lo ocupen. Y cuando uno ocupa albúmina, que también es una buena duda, es solamente cuando la albúmina está en menos de 2 gramos por decilitro, ¿ya? La albúmina no es un volumen habitual en nuestros pacientes. Con respecto a la alimentación del paciente, ¿ya? ¿Qué nos enseñaron a nosotros en medicina? Reposo digestivo absoluto, el paciente no puede comer nada, no puede tomar ni agua. Y también se estudió, y se ha visto que realimentar en las primeras 24 horas vía oral reduce la translocación de bacterias y eso reduce las infecciones y la necrosis. La mortalidad termina siendo la misma, pero se reduce en 2.5 veces el riesgo de intervenciones por necrosis. Y las reducciones van a ser similares para la necrosis, o sea, para la aparición de necrosis, para la falla orgánica múltiple y para la pancreatitis necrotizante. Por lo tanto, pareciera ser que alimentar tempranamente a nuestros pacientes es importante y en el fondo no es una indicación el reposo digestivo absoluto como lo era hace un tiempo. El tipo de dieta, la verdad es que no se sabe bien. Hasta ahora se han visto que tienen los mismos resultados: una dieta líquida, una dieta sólida, una dieta con aporte normal de grasas o una baja en grasa, ¿ya? Por lo tanto, ahí tampoco hay una buena respuesta en este momento. ¿Y qué pasa si no hay tolerancia oral? Bueno, hay que dar antieméticos, hay que dar analgesia al paciente, hay que evitar, sea como sea, la alimentación parenteral y tenemos que pasar a favorecer la enteral.
Y ya si es que el paciente sigue sin tolerar, uno puede instalar una sonda nasogástrica o una nasoenteral, y la diferencia entre cada una es el riesgo de aspiración. Por lo tanto, debe depender de qué tanto les parece que el paciente pueda aspirar. La nasogástrica tiene más riesgo de aspiración que la nasoenteral, ¿ya? Pero tampoco, nada que aumente mortalidad de manera evidente. Con respecto a la profilaxis antibiótica, no hay que usar profilaxis antibiótica, solamente hay que darla cuando aparecen los signos de infección, pero no mejora la tasa de infecciones, no mejora la tasa de infecciones, no mejora la estadía hospitalaria y tampoco tienen menos fallas de órganos, ¿ya? Por lo tanto, no es algo que debamos nosotros buscar en el servicio de urgencia. Con respecto a la cirugía, ¿ya? Y acá estamos hablando de los pacientes que tienen pancreatitis de origen biliar, ¿ya? Siempre nos enseñaron que los pacientes debieran salir operados, ¿ya? El tema es cuándo debieran operarse estos pacientes. Y la verdad es que los pacientes debieran hospitalizarse, o sea, debieran hacer la colecistectomía durante la hospitalización, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque reduce la mortalidad y los segundos eventos secundarios a la colelitiasis, ¿ya? Los pacientes tienen menos pancreatitis recurrentes y tienen menos complicaciones pancreatobiliares. Por lo tanto, los pacientes debieran irse sí o sí operados de su hospitalización si es que la causa de la pancreatitis fue biliar. Con respecto al IRCP, que es en el fondo, este estudio endoscópico que se hace, la pancreatocoledoco endoscopía retrógrada, ¿ya? Coledocoscopía retrógrada endoscópica, lo que termina haciendo es uno se mete con el endoscopio y se puede meter un canastillo y poder sacar los cálculos que están dentro de la vía biliar, y con eso se desobstruye la vía biliar, ¿ya? El problema es que el 5 al 10% de las IRCP se pueden complicar, y una de las complicaciones, y la complicación más habitual, es la pancreatitis, ¿ya? Por lo tanto, no mejora la mortalidad, no mejora la tasa de necrosis, ni la falla orgánica o el riesgo de infecciones, ¿ya? Así que el IRCP no hay que hacerlo de rutina en todos los pacientes. ¿En qué pacientes sí hay que hacer un IRCP? Cuando hay colangitis o una coledocolitiasis, ¿ya? Y tampoco es como que se tenga que hacer ahora ya, salvo que el paciente esté escéptico por una colangitis y en el fondo hay que desfocarlo, pero por lo general hay 72 horas en que el cirujano o el gastroenterólogo pueda hacer este IRCP para destapar al paciente, ya así que el paciente está estable. Por lo tanto, tampoco es algo que nosotros tengamos que salir corriendo para buscar para nuestros pacientes. La consejería de alcohol, la verdad es que se ha visto que la consejería de alcohol en el episodio agudo, incluso en la urgencia, puede servir para que el paciente deje de tomar. Y eso se comparó contra la consejería durante 2 años, cada 6 meses, ¿ya? En el fondo, los pacientes tenían pancreatitis alcohólica y se les hacía una consejería única en el momento agudo, o una consejería una vez dado de alta, que era cada 6 meses durante 2 años. Y andaban mejor los pacientes que tenían esta consejería única una vez que tenían el evento agudo, ¿ya? Así que, en el fondo, se puede pensar en hacer consejería si es que el paciente está estable, y a lo mejor debería ser un plan, sobre todo si es que uno se está quedando hospitalizado con esos pacientes en centros públicos, como de repente ocurre en los hospitales como el Sotero del Río. Con respecto al manejo de la hipertrigliceridemia, ¿ya? Acá hay varias cosas controversiales. Hoy en día lo que sí se ocupa de todas maneras es la insulina, y lo que hace la insulina es aumentar la producción de la lipoproteína lipasa, y esto va a degradar el lípido, ¿ya? Por lo tanto, la insulina sí es un tratamiento, ¿ya? Y la heparina, en teoría, moviliza la lipoproteína lipasa unida a los tejidos, y también está el uso del gemfibrosilo, ¿ya? Hoy en día hay estudios que dicen que sí, a la insulina y a la heparina en combinación
Hay algunas recomendaciones que dicen no iniciar la heparina, sino que solamente la insulina. Y buscando, la verdad es que no hay nada tan definitivo como para decir cuál es el manejo estándar y que se debiera dar a todas las pacientes con el tema de hipertrigliceridemia. De todas maneras, se pueden empezar con insulina, de todas maneras se puede empezar con heparina si es que tienen un paciente que no está respondiendo bien. Otra manera de sacar triglicéridos es a través de la plasmaféresis, que es una alternativa, ¿ya? Pero es una alternativa que no es una buena alternativa, porque tiene una tasa de remoción igual que la insulina y la heparina, pero además tiene las complicaciones de un procedimiento como es la plasmaféresis. Dentro de las complicaciones que nosotros podemos encontrar en las pancreatitis está la falla de órgano múltiple, ¿ya? Y esto es lejos lo que más va a marcar la mortalidad. Los pacientes, como ya vimos, su gravedad está determinada por la falla orgánica múltiple, y acá lo único que uno puede hacer es soporte, y entran otro tipo de terapias como la terapia de reemplazo renal, la ventilación mecánica, el uso de drogas vasoactivas, etc. ¿Ya? Pero la falla orgánica múltiple es donde uno debiera ver si es que uno quiere saber qué tan bien o qué tan mal están dando nuestro paciente. Otra complicación que es muy rara es la hemorragia intraabdominal, y básicamente lo que puede pasar es que esta necrosis y esta activación de digestión, en el fondo de autodigestión, puede terminar erosionando algunos vasos intraabdominales, ¿ya? Por lo tanto, pacientes con mucho dolor abdominal o pacientes que se empiezan a inestabilizar, una imagen debiera ser solicitada, e incluso uno podría pensar en pedir una angiografía por escáner. Las complicaciones locales, está la colección de fluido peripancreático, ¿ya? Que no hay necrosis y se va a ver básicamente las primeras 4 semanas desde una pancreatitis intersticial. Está el pseudoquiste, que es una colección encapsulada que habitualmente está fuera del páncreas, con mínima o nada de necrosis, y se ve también después de las primeras 4 semanas después de una pancreatitis intersticial. Después está la colección necrótica aguda, que es una colección con necrosis fluido y puede estar tanto en el páncreas como a nivel extrapancreático. Y finalmente está la necrosis encapsulada, que es una necrosis que tiene una pared inflamatoria bien definida. Ocurre después de las primeras 4 horas de una pancreatitis necrotizante. Ya, por lo tanto, es un poco la evolución que pueden tener el tejido pancreático inflamado, ya que puede ser solamente la inflamación o puede ser inflamación y necrosis. Con respecto a la disposición, por lo general nosotros decimos que todos estos pacientes se hospitalizan, ¿ya? Y esa es como la conclusión más fácil. Todos estos pacientes debieran hospitalizarse, porque si bien la pancreatitis puede ser leve, si es que el paciente tiene consumo de alcohol, hay que manejar eso. Si es que el paciente tiene algo biliar, hay que manejar eso. Si es que el paciente tiene una hipertrigliceridemia, hay que manejar eso. Por lo tanto, el manejo de la causa de base en sí, en una pancreatitis, habitualmente tiene indicación de manejo hospitalizado, ¿ya? Y en el fondo eso ya hace que la inmensa mayoría de las pancreatitis terminen hospitalizados. ¿Qué paciente uno eventualmente podría dar de alta o meter en una sala básica? ¿Ya? Si es que uno lo quisiera ver así. Un paciente que tiene una buena tolerancia oral a sólidos, que tiene una buena respuesta a la analgesia, que los síntomas gastrointestinales, la náusea y los vómitos están bien controlados, y incluso así es poco probable que este paciente tolere bien esta primera estadía, o incluso si que uno dijera ya, ese paciente lo voy a dar de alta, es poco probable que tolere el alta el paciente. Y cuando se ha hecho este estudio, con todo esto negativo, igual hay una readmisión de pacientes que puede llegar al 5%, ¿ya? Y lo otro es, bueno, si es que la patología de base que tiene el paciente que desencadenó la pancreatitis necesita manejo hospitalizado, se va a hacer hospitalizado, y por eso es raro que se vayan de alta. Después, si es que los pacientes van a UCI o intermedio, va a depender de la gravedad con la que se esté presentando el paciente. Por lo general, mientras más falla de órganos tenga un paciente, más probabilidad de que caiga en la UCI, ¿ya? Lo otro que puede ser importante es la temporalidad. En el fondo, hemos visto de repente pacientes que empezaron con dolor hace 4 horas y que ya estamos viendo que la creatinina está elevada, que ya estamos viendo que tiene derrame pleural. Bueno, esos pacientes probablemente van a andar mal porque están empezando a tener falla de órganos muy temprano. Y como dijimos hace un rato, los pacientes con falla de órganos que empiezan en los días iniciales o que empiezan muy precoz en el transcurso de la enfermedad,
son pacientes que tienden a andar mal y que pueden llegar a tener mortalidades de hasta un 50%, ¿ya? Por lo tanto, es importante el tener en consideración la temporalidad de los síntomas cuando uno evalúa a estos pacientes. Y a quienes nosotros debiéramos interconsultar: cirugía si es que es biliar y medicina interna cuando no es biliar, ¿ya? Eso es por lo general cómo funciona esto. Igual es bueno conocer de repente los protocolos locales. Hay lugares en que se queda a cargo de medicina interna el paciente y ya cuando está más o menos resuelto eso, cirugía se hace cargo y se encarga de la parte biliar, ¿ya? Pero bueno, eso varía en cada centro. Dentro de las conclusiones, entonces, la pancreatitis es una enfermedad que es muy, muy traicionera, ¿ya? Yo creo que esa es una de las principales cosas que hay que tener en cuenta, porque puede avanzar extremadamente rápido en un paciente, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener mucho, mucho ojo en la historia clínica del paciente, cuándo empezaron los síntomas, y en el fondo correlacionar eso con el laboratorio, correlacionar eso con los signos vitales, correlacionar eso con nuestra evaluación primaria, ya que así nosotros podemos saber si es que este paciente está teniendo algo que es inflamatorio, que es muy rápidamente progresivo, o si es que es un paciente que nos puede dar más tiempo, o que podemos probar la hospitalización en una unidad menos monitorizada, ¿ya? Yo creo que esa es la principal conclusión. La otra conclusión importante es que la mayoría, por no decir todas las causas de base de pancreatitis se manejan hospitalizados. O sea, uno no da de alta la hipertrigliceridemia, uno no da de alta al paciente con un cuadro biliar que provocó una pancreatitis, y uno tampoco da de alta a un paciente con un consumo de alcohol que genera este problema, ¿ya? Así que yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y que por lo general, si es que uno está pensando en dar de alta una pancreatitis, a lo mejor hay que pensarlo varias veces, porque estos pacientes, incluso, como decíamos antes, con buena tolerancia oral, buena respuesta a analgesia, y que el paciente está estable, esos pacientes igual hay un 5% de pacientes que no van a tolerar el alta y que igual van a ser readmitidos, ¿ya? Por lo tanto, puede ser un riesgo innecesario dar de alta a pacientes con pancreatitis. A continuación, los quiero dejar invitados a seguirnos en el posturno. Si les gusta el tema de la medicina de urgencia, este es un podcast que sale todos los viernes con mucho cariño, en donde se hablan de diferentes temas de la especialidad, ahí con varios datos y harta participación de otros académicos. Y acá está la bibliografía para que puedan buscar ahí los papers de los cuales me basé para hacer esta presentación. Muchísimas gracias por escucharme. Un abrazo a todos ustedes.